Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todas, hola a todos. Me gustaría compartir hoy un texto siempre del libro Psicosociales Breves, Apuntes de Psicología Social de Ediciones Nuevos Tiempos, un texto que lleva por título La psicología social, la palabra en los grupos. La idea siempre es seguir difundiendo nuestra querida psicología social argentina, de la cual lo vengo haciendo a través de mi página web www.ronaldowright.com ya desde hace 20 años, lo mismo que ahora en el canal oficial de YouTube, además de videos de que van apareciendo en Facebook, en Instagram, etc. Este texto del año 2008 comienza con una cita de Michel de Montaigne, que dice: no somos hombres y no nos tenemos los unos a los otros, sino por la palabra. Enrique Pichón Rivière, el padre de la psicología social argentina, expresó alguna vez que ya desde la infancia su pretensión era saber qué hay atrás de lo dicho, saber qué hay atrás de lo dicho. Esto lo pueden encontrar en el libro de Conversaciones de Vicente Citolema. En la página 70 aparece esta cita. Es decir, tempranamente había advertido Pichón que las palabras, en lo que se dice, en lo que se escucha, avanzan a través de una espesa selva entre lo manifiesto y lo latente, entre lo explícito y lo implícito, entre lo consciente y lo inconsciente. Así, en toda intervención psicosocial, cortando el sentido, las palabras se abren a la polisemia con nuevos significados para un mismo significante. Ello debido a la multivocidad de los vocablos, originando los intercambios de discursos, confusiones inevitables, confusiones y confusiones. Y cuando hablamos de multivocidad de los vocablos o de polisemia, es porque las palabras tienen más de un significado. Toda experiencia no es solamente lo vivido, sino la reflexión y el sentir que de eso vivido nos hace letra. Uno podría preguntarse: ¿quién soy atrás de mí mismo? ¿Quiénes somos detrás de nosotros mismos? Todo es una cuestión de nombres, y sin nombres nuestro existir sería la extrañeza perpetua. Adviértase que antes de nacer ya somos nombrados. El cachorro humano resulta comprometido con las palabras del otro con mayúscula y del otro con minúscula, que lo fundan en su singularidad. Nuestro estilo, cada estilo propio, es justamente ese efecto primero, y de allí nada menos que la enorme influencia que ejerce en la constitución de nuestro cuerpo y de nuestra psiquis la primera mujer
en la vida de cada ser hablante, su madre o quien haga las veces. La lengua se llama materna porque nos llega desde ese otro primordial. Su escucha nos trae la noción de ritmo, de trama. Es una organización del movimiento de la palabra en el lenguaje. Pues entonces hablaremos aquí del sujeto del inconsciente, ese que deja hablar al hablante ser o parletre, en términos lacanianos, para la letra, por la letra. Ningún individuo puede ser entendido solamente en términos de sí mismo, como ser aislado. Cada ser humano se define como el anudamiento particular de una compleja trama de vínculos y circunstancias en las que se halla inmerso y que constituye el campo ineludible de sus desafíos y sus decisiones. Hablamos de compleja trama de vínculos y de circunstancias, también recordando a Ortega y Gasset en aquello de que uno es uno y sus circunstancias. La pertinencia de nuestra disciplina, la psicología social, se encuentra precisamente en ocuparse de los sujetos interrelacionados, entre otros aspectos, a través del lenguaje y de la palabra. Nunca hay hechos ni palabras aisladas, sino que siempre forman parte de un conjunto de relaciones constituyentes. Esos modos de uso del discurso son los que en cada familia, en cada ser hablante y en cada grupo de personas podemos denominar con el término la lengua, todo junto. La lengua como una huella dactilar propia e individual y singular de cada uno, y que no es la lengua de otros. De allí la imposibilidad de entendernos por completo. Sabemos que el lenguaje es una adquisición relativamente reciente en el desarrollo de nuestra especie y que nos ha diferenciado del resto de los habitantes del mundo animal. Comenzó con la comunicación simbólica, superando el intercambio de signos. Hoy la palabra es productora de vínculos y saberes que nos ayudan algo, no todo, a entender quiénes somos. A entender quiénes somos y a entender al otro. El famoso conócete a ti mismo y conocerás a los otros. O conocerás a los otros y te conocerás a ti mismo y al universo. Y es desde estas bases que nos instalamos en el mundo, exterior e interior, grupo externo y grupo interno, según nuestra específica terminología psicosocial. Aunque digamos además que en el uso de esas palabras que nos habitan, somos decididamente contradictorios, antinómicos, paradojales, dicotómicos, ambiguos, ambivalentes, y que aceptarnos y reconocernos así, en principio, no es poca cosa. ¿Cómo transitan las palabras en los grupos? En los grupos donde operan los psicólogos sociales, las palabras van y vienen casi como sabiendo que la acción humana por excelencia es precisamente la palabra. La comunicación, verbal y preverbal, aparece llena de malos entendidos y malos entendientes. Surge esa misteriosa síntesis entre la guerra y la fiesta, un enfrentamiento de fuerzas donde una parte pugna por la ruptura de los estereotipos,
por dar cabida a nuevos discursos instituyentes, como también a cambios, aperturas, multiplicidades. Y otra parte procura inclinar la balanza hacia la resistencia al cambio, hacia la repetición y el estancamiento de los modos del pensar, del sentir y del hacer. Guerra simbólica y guerra lúdica que acompaña a todo proceso grupal, que acompaña a todo grupo. Pues entonces, en el intercambio grupal nos encontraremos con múltiples modos de expresión, por ejemplo, los del líder, los del portavoz, los del saboteador, los del chivo expiatorio y, por qué no, incluso los del silente, ya que hasta en el silencio habla la palabra negada. En dicho dispositivo se podrá entonces jugar con las palabras. En los grupos operativos de aprendizaje típicos de nuestra disciplina, permanentemente se juega con la palabra. Leer lo que se dice como si estuviera escrito sobre el paño de una bandera flameando. ¿Qué queremos decir? Que de tal forma un integrante podrá ver y leer algunas letras de esa bandera flameando, mientras los demás, ubicados en un sitio diferente y según ese movimiento ondulante, leerán otras palabras, muchas veces muy distintas, comparándolas entre sí. Lo que cada uno expresa se termina de decir, no de modo idéntico, en las orejas del resto de los otros miembros del grupo y conforme a las propias historias singulares. Aquí estaríamos en la verticalidad y en la horizontalidad que solemos estudiar los operadores en psicología social. No solamente la aludida disyunción sucede del modo antes indicado, sino también dentro del discurso particular y personal de cada uno de los miembros que integran el grupo. Cuando hablamos, ¿quién dice? El acto de la enunciación se produce también desde una posición inconsciente, por lo que el yo que enuncia no es el mismo que el yo del enunciado. Precisamente, el enunciado se genera en el lugar de la verdad, entre comillas. Esta división acaba con la ilusión de un individuo idéntico a sí mismo en todas sus expresiones. La enunciación es el decir, que nunca queda en el dicho. Mostrándonos la experiencia de lo grupal, estas divisiones con bastante frecuencia. La palabra en sí misma se mantiene oculta, las más de las veces porque la propia apariencia de la palabra es su ocultamiento. El proceso grupal es también un lugar en el que la realidad humana puede ser auténticamente recreada, puesto que es en este tipo particular de dispositivo que una persona puede ser escuchada de modo tal que le permita restablecer el hilo de su historia, volviendo así más legible el texto de la misma. Pero junto a la palabra circula el deseo. Nuestros deseos buscan primero pasar al lenguaje más que a la realidad. El deseo pasa por el lenguaje, se teje en las palabras y se viste con significantes, los que fluyen entre los miembros del grupo. Es el grupo mismo el que ayuda al sujeto a reconocer sus deseos.
a fin de que pueda obtener consecuencias en su existencia. Y cuando podemos satisfacer un poco de esos deseos, indudablemente la vida resulta más agradable y más apacible, más veraz, diría Michel Foucault, quien hablaba de sujeto y verdad. En los grupos tampoco faltan las denominadas conjugaciones egológicas, así llamadas porque siguen la lógica del ego. Son aquellas descripciones de un hecho similar que solemos conjugar con elogiosa benevolencia cuando se refieren a uno mismo, con desconfiada distancia cuando son atribuidas a nuestro interlocutor y con agraviante rechazo cuando apuntan a una tercera persona. Representan valoraciones gradualmente distintas acerca de una misma cosa que atraviesan desde ya los discursos de nuestra vida cotidiana. Para ver ejemplos de conjugaciones egológicas, digamos que es algo así como decir: yo soy muy prudente, vos nunca te arriesgás, y él es decididamente un cobarde. O también: yo mantengo firmes mis convicciones, vos sos muy obstinado y él es más terco que una mula. Para concluir, digamos que las palabras que circulan en todo grupo resultan insuficientes para expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Muchas veces creemos tener la última palabra. Otras sentimos que tenemos que comernos las palabras. Y otras más empleamos palabras fuertes o duras. Esto me hace acordar a Roberto Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua, cuando hacía referencia a las malas palabras y se preguntaba si eran malas palabras porque le pegaban a las otras. Una genial intervención del humorista y escritor Fontana Rosa. Cuando nuestras emociones son intensas y profundas o van envueltas en cierta bruma interior, solemos quedarnos sin palabras. Siempre es bueno entender que nuestras palabras nos son habladas en minúscula, como así también las pronunciamos desde nuestra pequeña estatura humana. Alguna vez leí que las palabras que decimos son menos de lo que pensamos. Lo que pensamos es menos de lo que sabemos. Lo que sabemos es menos de lo que amamos. Y lo que amamos es menos de lo que existe. Bueno, la próxima trataremos de ver cómo circula el deseo en los grupos. Hoy, a modo de síntesis y para que los grupos operativos de aprendizaje puedan trabajar estos conceptos, de allí la brevedad de los textos, y que en las distintas escuelas e instituciones de psicología social los grupos puedan trabajar estos textos, ampliarlos, discutirlos, denigrarlos, atacarlos, lo que sea. Cada grupo que genera su propia cultura tendrá que decir al respecto, y cada uno de nosotros porta un saber que los demás no tienen. De allí el enseñaje y de allí la posibilidad de aprender todos de todos. Les mando un beso, muchas gracias y nos vemos en la próxima.